quietecos que conozco estos vamos a dibujar ahorita más tarde, ¿sí? Pero vamos a hacer otro ejercicio antes de dibujar esos cuentos, antes de hacer unos cómics con esos cuentos. Y vamos a, con los mismos grupos que ustedes tienen, vamos a hacer otro ejercicio, y es un ejercicio de creación de personajes. ¿Sí? Vamos a crear unos personajes, unos parámetros. En los mismos grupos vamos a crear un personaje protagonista, puede ser un hombre o una mujer, pero es un protagonista, es un hombre o una mujer, o puede ser un animal, pero personificado también, y un antagonista. Puede ser con el mismo cuento, puede ser que hagan otros personajes diferentes, ¿cierto? O puede ser con el mismo cuento si lo quieren hacer con el mismo cuento. ¿Sí? Lo mismo, un hombre, una mujer o un animal. Ahora, por ejemplo, ustedes ya saben pues, que el protagonista es como quien dice el bueno, ¿cierto? Y el antagonista es como quien dice el personaje que es el malo o el villano. Vamos a hacer varias cosas con estos dos personajes. Vamos a crearlos a los dos. Vamos a hacer como una lista de las cualidades y los defectos. Y vamos también, de eso se trata también, vamos a dibujarlos. Entonces, en los grupos que están, vamos a crear un personaje, que es lo que uno muchas veces hace cuando va a hacer una historieta. Uno crea un personaje, puede ser un animalito, puede ser un hombre, una mujer que sea bueno o malo, y uno le crea unas cualidades. Por ejemplo, si es un príncipe, digamos, pues es leal, valeroso, corajudo, ¿cierto? O por ejemplo, si es un malo, pues es cobarde, o es vengativo, cosas así. Entonces vamos a cada uno con el protagonista unas cualidades y unos defectos, y con el antagonista también unas cualidades y unos defectos. Puede ser hombre, mujer, puede ser un animal. ¿Sí? Y vamos a dibujarlos con los mismos grupos que estamos ahí. Si quieren dibujar los personajes de la historia de contar, o dibujan otros personajes. Sí, no, es hombre o mujer, ¿quién? ¿Sí? Si quieren que ponen poderes, o si es una persona común y corriente, cualidades y defectos simplemente. Traten de dibujarlo grandecito el personaje para que lo podamos mostrar aquí ahorita, para que